Según esta señora, el divorcio está permitido porque Moisés lo permitió. Veamos. Hola amigos del Show de la Palabra, aquí con un nuevo video. Dios me dijo que me divorciara, dice Ana Maldonado. Esta señora, autotitulada profeta, se ha divorciado por segunda vez y la internet ha explotado. Se han hecho virales inclusive videos viejos de ella donde ella justifica el divorcio con un texto bíblico. Pero ¿será esto así? ¿Será que con un texto bíblico se puede justificar el divorcio? ¿Cómo juega el divorcio en la vida del cristiano? ¿Será que un cristiano debe divorciarse? ¿Se puede divorciar? ¿Será que Dios permite el divorcio? Vamos a contestar esta pregunta, pero antes, por favor, suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Considera dejarnos un like y compártenos en tus redes sociales. ¿Qué hacer? Y ahora me atrevo a decir con todo temor y temblor a mi Dios, que mi Dios sí me lo puso, porque Él me puso los pasajes bíblicos cuando Él me dijo: por causa de la dureza del hombre, yo permití carta de divorcio, porque yo le decía: ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Dímelo, por favor. Es muy difícil para mí ver que esta palabra viene de ti, pero al fin me di cuenta y hay otros pasajes que no los digo porque no está correcto tampoco lo que él me habló en la palabra, porque yo me propuse que no era un profeta el que me iba a hablar, que no era un intercesor, que no era un humano el que me iba a hablar la decisión que yo tomara, sino que era mi Dios, y de rodillas ahí se lo clamé por 2 años cuál era la decisión, y Dios me lo habló y me dijo: no te he llamado, y ahí está en Efesios 5, dice: yo no te llamé a ser esclava, yo te llamé a ser libre, así que yo quiero que seas libre. El video que acabamos de ver es un video grabado en su primer divorcio, pero recientemente se ha anunciado que ella se vuelve a divorciar de este nuevo esposo que ella tenía, y ella da un texto. El texto es el siguiente: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído de que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces dice Ana Maldonado que Moisés dio carta de divorcio porque Dios se lo permitió, y utiliza este texto para poder justificar un divorcio, sea el primero o sea el segundo. Pero ¿será esto así? ¿Será que se puede justificar el divorcio con este texto? El texto está diciendo algo muy importante. La primera consideración que quiero compartir con usted es esta: el matrimonio es una unión de dos que se convierten en una sola carne. Por eso es indivisible, es decir, a la mente de Dios y a los efectos de la vida cristiana, un matrimonio no son dos, sino una sola carne. ¿Tiene esto usted en cuenta cuando tiene problemas matrimoniales? ¿Tenemos esto nosotros en cuenta cuando empezamos a pensar de que la solución es divorciarnos de nuestra pareja? No es lo que dice la Biblia de que ya no son más dos, sino una sola carne. ¿Cómo usted afrontaría este problema del divorcio o el matrimonio? Inclusive, si la persona es un pastor, ¿no inhabilitaría a la persona para enseñar a otros? Vamos a verlo
en este texto. Antes de ir al segundo texto, en el primer texto se dice, ya no son más dos, sino una sola carne. Le hablo también a usted que quizás no se ha casado, que quizás está pensando en hacerlo. Y le voy a decir algo, ¿tiene usted en cuenta de que usted se va a unir a una persona y serán una sola carne? De que el matrimonio es indivisible a los efectos de Dios. Dios no justifica bajo ningún concepto el divorcio e incluso el acápite de si es el marido o la mujer infiel. Por eso se podría una persona divorciar. Si la persona que es infiel pide perdón y quiere restaurar el matrimonio, la otra parte se espera que perdone y que el matrimonio sea restaurado. ¿Piensa eso usted cuando se va a casar? ¿Pensamos nosotros en este concepto de que ya no son más dos, sino uno? En nuestra cultura tan altamente individualista, la gente va al matrimonio solo pensando en cómo la otra persona va a resolver mis necesidades, ya sea de índole sexual, o sea de índole de para matar la soledad, o sea de que quiero estar con otra persona. La gente ve el matrimonio sencillamente como un convenio entre ambas partes para lograr un objetivo, y si esas expectativas no se cumplen, pues sencillamente me divorcio y ya. La Biblia es clara, no son más dos, sino uno, y una persona no puede ser partida a la mitad, y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Pero la segunda consideración que dice este texto es lo siguiente: Moisés dio carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. Quiere decir que cuando hay un divorcio hay dureza de corazón. Pero ¿hacia quién es la dureza del corazón? Podríamos preguntar, hacia Dios. ¿Por qué? Porque las personas que se quieren divorciar están atentando contra lo que dice la palabra de Dios acerca del matrimonio. La persona se endurece, dice, no puedo seguir más en esta unión, quiero divorciarme, y va en contra del diseño de Dios para el matrimonio. Entonces hay dureza de corazón. Y lo otro es, si yo soy pastor y me divorcio y tengo dureza de corazón, como lo dice la Biblia, eso ¿no me inhabilita para enseñar a otros? ¿No me inhabilitaría para ser ejemplo a otros? Claro que sí, pero continuamos con lo que dice la Biblia. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Los discípulos entendieron el mensaje, pero la gente que se dice cristiana hoy aparentemente no lo entiende. Los discípulos dijeron, si esta es la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. Y Jesús dice, bueno, esto no todo el mundo es capaz de recibirlo, pero nadie piensa en esto hoy. Todo el mundo cree que puede ir al matrimonio. Inclusive dentro de la iglesia cristiana, todo el mundo cree que puede casarse, que puede mantener un matrimonio. Y Jesús dice, no todos son capaces de recibir esto. Un texto muy poco citado, muy poco estudiado y muy poco leído. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere casarse, pero no se preguntan si yo soy capaz de mantener una unión de por vida con otra persona. Soy yo el esposo ideal. Quiero convertirme en el esposo sacrificado por una otra persona, y para poder amarle, poder cuidarle, poder decir, mira, no voy a pensar en mí, voy a pensar en la otra persona. Eres tú la esposa que también se sacrifica por su esposo, que también se preocupa por su esposo, primero por las necesidades de su esposo y luego por las propias. O vamos todos al matrimonio pensando primero en nosotros, primero en lo que la persona puede hacer por mí y no lo que yo puedo hacer por la otra persona. Jesús dice, no todos son capaces de recibir esto. Los discípulos entendieron, oye, entonces la cuestión del matrimonio es difícil. Sí, no todos son capaces de recibir esto, pero hoy nadie piensa en esto. Todo el mundo cree que puede ir al matrimonio y puede disolverlo cuando quiera. Es claro lo que dice la Escritura, ya no son más dos, sino uno. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos
por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Sí, mi estimado amigo, no todos son capaces de recibir esto. No todos son capaces de ver el matrimonio en Cristo, como Cristo lo ve. Una unión de dos que se convierten en uno. Por tanto, no pueden separarse. Aun si es por infidelidad, no destruye el estado de la unión, sino que solo produce la separación. En este texto Jesús habla de tres clases de eunucos. El que nace siendo eunuco, el que es hecho eunuco por los hombres y el que se hace a sí mismo eunuco por causa del reino de Dios. Y luego concluye, el que puede recibir esto, que lo reciba, el que sea capaz de recibirlo, que lo reciba. Y lo que está hablando aquí es lo siguiente: si usted no es capaz de tener un matrimonio indisoluble, de ir al matrimonio con la mentalidad de que es dos que se convierten en uno, mejor no se case. Probablemente usted pregunta, bueno, ¿y cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa es que se quede sin casar. ¿Por qué? Porque si usted no es capaz de convertirse en la persona que puede llevar un matrimonio, entonces mejor se queda sin casar. Sí, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil que en nuestra cultura podamos entender esto, pero esto es exactamente lo que quiere decir Jesús. Lo que quiere decir Jesús es que el matrimonio es algo bien serio, que no todos son capaces de recibirlo. No todos son capaces de mantenerlo y no todos son capaces de despojarse de su egoísmo para ir a la unión con la verdadera mentalidad y con el verdadero corazón que necesita para poder mantenerlo. Eso es lo que está queriendo decir. Hay gente que dice, ¿sabe qué? Yo no me voy a casar porque voy a estar entregado al evangelio. Fue el caso del apóstol Pablo y otros casos que ha habido a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. El punto es, vaya al matrimonio con la mentalidad correcta, el corazón correcto y entienda que son dos que se convierten en uno. Así que no, Dios no puede decirte que te divorcies. No importa si lo dice Ana Maldonado, Guillermo Maldonado o cualquier otro profeta o apóstol de estos tiempos. Dios no puede contradecir su palabra. Y lo otro es que la persona que dice esto está obviando todos los textos que hablan lo contrario. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Quiero decir algo más. Quizás usted se divorció y yo no quiero que este video le haga sentir necesariamente mal. Pero usted tiene que ser honesto y usted tiene que reconocer que el divorcio viene como consecuencia de la dureza de nuestro corazón. No es el plan de Dios que la gente se divorcie, mucho menos que su pueblo se divorcie. Sin embargo, las estadísticas dicen que más del 50% de las parejas que se dicen cristianas se divorcian en esta época. Entonces, ¿es el divorcio el pecado imperdonable? No. ¿Es el divorcio el pecado que te va a llevar al infierno? Claramente que no. Pero no es el diseño de Dios que la gente se divorcie. Recuerde, cuando hay un divorcio, hay dureza de corazón. Y la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En Hechos de la Palabra estamos interesados en tu edificación, por eso te traemos la Escritura tal y como ella es. Considera suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Regálanos un like, compártenos en tus redes sociales. Mi nombre es Alain González, que Dios te bendiga.